Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Buenas noches, hermanos. Nuevamente vamos a introducirnos en el testimonio de la palabra que nos trae seguridad para seguir caminando en las verdades que el Señor dejó para que nosotros podamos seguir caminando este tramo de la vida que a veces se vuelve un poco difícil. Pero qué lindo saber que el amor del Señor en medio de todo lo que nosotros nos toque vivir está latente para ayudarnos y qué lindo saber que Él nos ama. Así es de que vamos a orar para entrar en el tema. Padre, gracias porque tu amor es tan grande, Señor, que no lo entendemos en su totalidad, Padre, pero sabemos que es un amor genuino, verdadero, que no tiene límites, Padre. Gracias por ese amor con que tú nos has amado, Señor. Debemos de aprender a amarte como tú nos amas, Señor. Pero aunque hagamos todos los esfuerzos, tu amor es incomparable, Señor. Gracias porque somos tus amados, pero nosotros también anhelamos amarte sobre todas las cosas, Señor. Sé que hay momentos difíciles, Padre, pero es grande, Señor, la oportunidad que tú nos das, Señor, que en medio de cualquier circunstancia podamos sentir ese amor que nos arropa, que nos envuelve, Señor. Te doy gracias en esta oportunidad nueva que tú me permites, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Esta noche, hermanos, vamos a estar estudiando sobre el amor eterno del Señor. No lo comprendemos en su totalidad, pero debemos aferrarnos a Él como un ancla que no nos va a dejar que naufraguemos. Por ese amor tan grande y sublime, el Padre envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Ese aquel incluye a todo ser humano, sea de la raza que sea, de la condición económica que sea. Vamos a ver que el Señor expresó en toda la Biblia, encontramos el amor de Dios. Y vamos a ver que su amor para Israel también lo expresó en el Antiguo Testamento. Hay pasajes específicos en donde Él afirma tal verdad. Éxodo 18:8 dice que Moisés le cuenta a su suegro todo lo que el Señor le había hecho a Faraón y a los egipcios, por amor, dice, a favor de Israel. También vamos a ver que Jeremías 31:3 dice, hace tiempo el Señor dijo a Israel, yo te he amado, pueblo mío, con amor eterno, con amor inagotable, te acerqué a mí. Ahora, recordemos que Israel, luego de la muerte de Salomón, se dividió en dos, 10 tribus de Israel y 2 de Judá. Ellos no caminaron como debían, pero sufrieron las consecuencias. Sin embargo, el amor hacia ellos es inconmovible, es real, un amor verdadero.
Dice Isaías 63:9 que cuando el pueblo sufría, Él también sufrió y Él personalmente los rescató en su amor, dice, y en su misericordia. Los redimió, los levantó y los tomó en brazos a lo largo de los años. Sabemos que Israel ha sido una esposa infiel, pero Él los ama y tendrán ellos su tiempo de volverse a Él. Y así nosotros vamos a encontrar que también ama a sus siervos. En Génesis 26-24 dice que los filisteos tapaban los pozos que Isaac había reabierto y que fueron hechos por su padre Abraham. Entonces los siervos de Isaac abrieron otro pozo y en este no hubo conflicto. Y el Señor se le aparece a Isaac diciéndole: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no tengas miedo, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré a tus descendientes y se convertirán en una gran nación. Lo haré por amor a Abraham. Y esto, hermanos, es tan importante para nosotros los padres, como el Señor no se olvidó del amor que tenía hacia Abraham, pero del amor que Abraham sentía para él, que aún a su hijo le auxilió en dificultades que se le presentaron a lo largo de su vida. David tuvo también la convicción del amor del Señor. En el Salmo 23:3 dice que el Señor lo guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, mostrando sus bondades, porque Él no puede negarse a Él mismo. Ahora, cuando habla sendas de justicia, está hablando de un camino dirigido por su voluntad. Y ese es el camino que nosotros tenemos que seguir, el camino de su voluntad. Y cuando nosotros hacemos eso, mire, dice que Él nos va a guiar y nos va a mostrar sus bondades, porque Él no puede negarse a sí mismo. En el Salmo 25:11 dice: por amor a tu nombre, está aclamando David. Él sabía del amor de Dios hacia él. A veces nosotros no tenemos ni idea de ese gran amor de Dios. David lo entendía perfectamente y con esa seguridad dice: por amor a tu nombre, perdona mis pecados, que son muchos. Y qué lindo que pueda decirle al Señor eso, de que no somos perfectos aún y que le fallamos al Señor, pero que por amor a su nombre Él perdone todo aquello que le desagrada. Vamos a ver también que el Señor le manda a Oseas que vea y ame otra vez a su esposa infiel. Y el Señor sabe que por amor Oseas lo hará. ¿Cómo el Señor no amará a su pueblo querido? Porque es una comparación. La ilustración de Oseas 3:10 es una comparación de cómo Oseas tiene que perdonar a una esposa infiel, porque el Señor también por amor ha de perdonar al pueblo que ama entrañablemente. Cuando dice Oseas 11:4, el amor del Señor para Israel lo guiará, dice, con cuerdas de ternura y amor hasta quitar el yugo de su cuello. Entonces, muchas veces nosotros estamos aprisionados por el pecado, pero el amor
del Señor para nosotros nos va a guiar con cuerdas de ternura y de amor para que podamos ser libres. Sofonías 3:17 dice que el Señor vive en medio de ti. Él es poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Y por supuesto que se lo estaba diciendo al pueblo antiguo, pero también para nosotros. Con su amor, dice, calmará todos tus temores. Y esta es una clave grande, hermanos. A veces tenemos temores tremendos, pero el amor de Dios quita todo temor. Y yo sé que muchas veces es fácil decirlo, hermanos, pero debe ser una experiencia que en los momentos difíciles nosotros debemos de pedirle que su amor nos ayude para quitar todo temor. Dice que Él callará de amor. Él descansará sobre su pueblo y está trabajando con otro pueblo, que también somos nosotros, la iglesia. Juan 15:9 dice, yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí, dice Jesús. Permanezcan en ese amor cuando obedezcan mis mandamientos, porque si los obedecemos es que estamos permaneciendo en amor, estamos amando al Señor. Pero si desobedecemos, el amor hacia el Señor está muy lejos. Nuestra obediencia a su palabra es una amonestación para que permanezcamos en su amor. En Romanos 5:5, la esperanza dice, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y aquí en Romanos 5:5 estamos viendo que ya no está hablando del pueblo de Israel, está hablando a la iglesia. Entonces vemos cómo Dios ama a Israel, pero en esa infidelidad la iglesia tuvo su oportunidad y ahora el Señor nos dice que Él ha derramado su amor en nuestro corazón. Y eso es un privilegio grande, hermanos, tener el amor de Dios en nuestros corazones. Porque no solo se trata del amor fraternal, que es importante, sino es el amor de Dios, es un amor especial. En Romanos 5:8 nos mostró cuánto nos ama. Porque dice que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto es algo grandioso, que estando enemistados con Él, Él ya nos amaba, hermanos, qué lindo, que Él ya nos amaba. Y Él no puso condiciones hasta que estés totalmente limpio, entonces te recibo, sino que Él nos trajo para limpiarnos y amarnos. Cuando alguien nos lastima, nuestra actitud muchas veces es alejarnos, cortar la comunión. Por eso Él nos manda a amar, porque el amor de Dios cubrirá multitud de faltas. El amor terrenal, el amor, el amor que quiere recompensa, pero el amor de Dios es tan diferente. Por eso es que es necesario que ese bendito amor del Señor derramado en mi corazón se evidencie, porque hay personas que tienen gracia y se les ama, pero también hay personas intensas con dificultad de poderse relacionar, difíciles de amar, pero el amor de Dios que ha sido derramado debemos de amar. Y mire, esto va más allá, porque el Señor dice que aún a los enemigos debemos de amar. Pero esto es algo que solo con el amor divino lo podemos hacer.
En Lucas 11:42, de la boca de Jesús amonestó a los religiosos de todos los tiempos de la aflicción que les espera, porque se preocupaban por lo exterior y no por su vida espiritual ni por agradar al Señor y al prójimo. Y dice, ellos se cuidaban de diezmar hasta lo más mínimo, pero pasaban por alto la justicia y el amor de Dios. Mire, el amor de Dios. Y esto, hermanos, es que somos mayordomos de esa gracia derramada del amor de Dios en nuestros corazones. Y entonces ellos, dice que pasaron por alto la justicia y el amor de Dios. Y es cierto, les dice el Señor, por alguien que pueda pensar lo contrario, que deben diezmar. Es cierto, Jesús lo dijo. Yo he oído, aprovecho para decir que hay personas que dicen, diezmar ya no es del Nuevo Testamento, es del Antiguo Testamento. Pero Jesús está hablando en el Nuevo Testamento y dice, es cierto que deben diezmar. Y hermanos, el tema no es el diezmo, pero yo le puedo decir a usted que el diezmo es una gran bendición poder hacerlo. En nuestra iglesia no se obliga a nadie, hermanos. Allá nadie se le obliga a que diezme. Pero se nos ha enseñado la gratitud y el amor de Dios para poder hacer que con nuestro diezmo puedan ayudar a otras personas. Y Él les dice, es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Porque ellos se constituyeron en que daban y daban y daban y daban, pero no tenían amor de Dios para darle al prójimo. En Juan 5:42 les dice también a los religiosos, a los fariseos y a todos ellos, ustedes estudian a fondo porque piensan que en ellas está la vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes me han rechazado. La aprobación de ustedes, dice una versión, no significa nada para mí. Y aquí cabe decir que lo que hicieran o hagan lo que hagan los hombres, si no es bajo la voluntad divina, dice, no significa nada para mí. Los ritos exteriores, sin espíritu, sin devoción, hermanos, dice que para el Señor no es nada. Porque no tenían el amor de Dios adentro. Mateo 24:12 dice que abundará el pecado por todas partes. Y ahora no es la excepción, ni antes. Pero dice que por esa situación el amor de muchos se enfriará, dice. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y mire, también puedo pensar en aquel texto que dice, ay de aquel que le hace daño a uno de los pequeñitos, mejor fuera ponerse una piedra de molino en el cuello, dice. Porque el Señor, que es amor, quiere que nosotros seamos sus representantes. Ahora, ¿cuál es el mandamiento de hoy? Juan 15:12 y 13, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Equivocadamente a veces confundimos el amor de Dios con el amor terreno. A Salomón le sucedió porque le prohibieron casarse con mujeres extranjeras, pero él se empecinó en amarlas en lugar de amar al Señor. Y claramente hay un texto que dice que él amó a las mujeres. Por supuesto que no era el amor de Dios, pero era un amor terrenal, enfermo, de tener
complacencia, pero no era lo que Dios le había dado. Y recordemos que Salomón fue el hombre más sabio, pero su problema fue ese, amar incorrectamente, ¿verdad? Porque ahora dicen, pero amar, es que el amor de Dios es algo tan sublime, tan diferente, que dista mucho del amor que conocemos terrenalmente. De parte de nuestro Señor no hay nada que nos pueda apartar del amor de Cristo. Él nos derramó de su amor, Él se dio por nosotros. Y Romanos 8:35 dice, ¿será que Él ya no nos ama si se nos presentan problemas o aflicciones? Dice una versión, una versión que yo vi, si somos perseguidos, dice, o pasamos hambre, o estamos en escasez, o en peligro, o bajo amenaza de muerte, ¿será que el Señor ya no nos va a amar porque tenemos aflicción, porque estamos tristes, porque nos persigan? No, a este ya no lo amo porque lo están persiguiendo. O cuando tenemos necesidad económica y pasamos necesidad, el Señor no nos va a desamparar. Su amor siempre va a estar ahí. No del amor que nosotros le tenemos a Él, que a veces es débil o es voluble, según cómo nos sintamos, sino del que nos tiene a nosotros, inmenso, poderoso, duradero, y mire la palabra, eterno, ¿verdad? El enemigo nos puede separar del amor de Dios. No nos puede separar de Dios, del amor de Dios. Pero el pecado sí nos puede separar del amor de Dios. Isaías 59:2 dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Por eso es la necesidad que la gente crea, porque el Señor está brindando la oportunidad de perdonar, porque con pecado, hermano, no llegamos a ningún lado. Romanos 8:39 dice, Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo al decir que si le amamos, debemos de estar seguros que ni la muerte, porque si morimos en Cristo, Él nos resucitará primero, ni la vida, esta vida que a veces nos quiere consumir, ni ángeles, dice, ni principados, ni potestades, ni lo presente. Y cuando dice ni lo presente se refiere a ninguna condición de la vida presente, de todo lo que está surgiendo ahora, de todo lo nuevo que está surgiendo, ni lo porvenir, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hermanos, qué garantía más maravillosa, que aún muertos todavía vamos a existir en el amor de Dios, en los planes divinos del Señor. Todo esto nos deja a los que somos justificados por la fe en los brazos del eterno amor. Debe de haber armonía y necesaria relación entre ese amor derramado con el carácter del cristiano. No podemos nosotros hacer quedar mal a nuestro Señor, porque Él nos ama y nosotros también debemos de amar. Yo sé que a veces es difícil, pero esa porción de gracia que te dieron el día que derramaron el amor de Dios, que Él de su propia mano con su espíritu derramó, entonces estamos comprometidos.
Concluyo que recordemos el amor eterno del Señor a Israel. Y eso es necesario para nosotros amar al pueblo de Israel, orando por ellos, porque la mejor forma de amar a alguien es por orar por ellos. La convicción del amor divino hacia nosotros es una realidad maravillosa que nos es necesario experimentar desde ya y que tendrá expectativa de gloria en aquel tiempo que veamos, porque Él no solo tiene amor, sino que Él es amor. Y cuando le veamos al príncipe, al dador mismo de la vida y del amor, entonces se va a concluir todo lo que nosotros hemos creído. Pero desde ya la seguridad que nos ama, hermanos, a veces las situaciones que nos toca vivir son difíciles. Y quizás pensemos, Señor, pero si tú me amas, ¿por qué esto, Padre? Pero Señor, tú eres soberano, eres bueno, Señor. Y tú nos amas con amor eterno, Padre. Ayúdanos. Hay un coro muy lindo que dice que tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te canto y es por eso que te alabo. Así es de que en esta noche, hermanos, yo dejo este estudio para que renovemos cada día ese amor maravilloso. Yo sé que yo estoy viviendo circunstancias muy difíciles con mi esposito que está delicadito, hospitalizado, pero yo sé que el amor de Dios, yo eso oraba con él y le decía, el amor de Dios está sobre ti, y él, como no puede hablar, levantaba su dedito para arriba y se tocaba su corazón, que él ama al Señor, y eso me alegró de saber que en medio de la enfermedad que está pasando, él está amando al Señor, porque es lo que nos resta, amar a aquel que nos amó cuando aún éramos pecadores. Padre, yo te bendigo, Señor, te doy gracias, Señor, por ese gran amor que no entendemos ahora, Señor, en la magnitud en que tú sufriste para que nosotros estemos contigo, Padre. Te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por ese amor eterno con que has amado a Israel. Gracias por ese amor eterno con que amas a la iglesia, Señor, porque ya vimos que nada nos podrá apartar de ese amor en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, porque el pecado sí puede hacer división, Padre. Ayúdanos, Señor, tú conoces cada corazón. No queremos desagradarte, Señor, queremos agradarte. Padre, gracias por ese amor maravilloso derramado en nuestros corazones, Padre. Porque hasta el momento de nuestra partida, ahí estarás tú, Señor, alentándonos, acariciándonos, animándonos, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga, Ani de Trejo, en esta oportunidad, y espero estar en la otra. Dios les bendiga. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.